¿Cómo afectan las emociones en el aprendizaje escolar en tiempos de pandemia? El presente año hemos pasado por uno de los eventos de mayor conmoción de la historia, la que nos obligó a cambiar nuestras costumbres y rutinas diarias. Los establecimientos educacionales no fueron la excepción. Obligados a cambiar su forma de enseñar, la modalidad virtual optó por cambiar contenidos y estrategias de aprendizaje. Pero, ¿cuál es la importancia de las emociones en el aprendizaje? Maturana sostiene que las emociones son disposiciones corporales dinámicas que están en las bases de las acciones y que toda acción humana se funda en una emoción. Las emociones han cumplido un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, puesto que es necesario mantener una conducta motivada en los estudiantes para garantizar una educación de calidad. Cabe mencionar que tanto docentes como estudiantes han sido afectados por el tipo de relación, ya que los aprendizajes significativos se darían en la interacción entre ambos. La inteligencia emocional sería fundamental en este proceso según Goleman, ya que favorecería el establecimiento de relaciones más afectivas, promoviendo construir interacciones y conductas más saludables, lo que podría conllevar a un mayor nivel de bienestar y felicidad. Daniel Goleman, psicólogo, dice que la principal interés está precisamente centrado en estas otras características a la que hemos dado en llamar inteligencia emocional. Características como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño, a pesar de las posibles frustraciones, de controlar nuestros impulsos, de diferir las gratificaciones y también de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, esa capacidad de empatizar y confiar en los demás, que a veces es un poquito difícil poder entenderla. También podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones tanto propias como ajenas, así como comprenderlas, regularlas y por qué no decir que también está compuesta por una serie de habilidades que te permiten o que permiten tener un autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos. La inteligencia emocional también se puede ver en el aspecto social, que es un factor importante porque favorece el establecimiento de relaciones sociales más efectivas, incluyendo la habilidad de compartir y entender lo que sienten los demás. O sea, ser consciente de nuestras emociones no permite construir interrelaciones y conductas más saludables, lo que podría conllevar a un nivel de bienestar y felicidad asociado. Y por otro lado, las emociones constituyen el aspecto de mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en la educación. Ahí también están las emociones, y hay emociones positivas o gratas que favorecerán la realización del aprendizaje, y también tenemos emociones negativas que también nos perjudican, que a veces no son gratas y que no los favorecerán. Y hay algo súper importante también que es clave, que es la resiliencia, porque te ayuda a recuperarte pronto de algo que te preocupa y que te pone en un estado en que puedes tomar mejores decisiones. Pero para todo esto lo primero es aprender a manejar tus propias reacciones emocionales frente a esta situación. En cuanto a la motivación que ejerce el docente, ¿cómo se vinculan las emociones en el aprendizaje? Cuando se incluyen emociones en el aula, se dejan espacios para desarrollar la emocionalidad de los alumnos. Se fortalecen las relaciones interpersonales dentro de ella. Se crea un ambiente emocional que favorece el desarrollo de competencias emocionales. Y estas, a su vez, favorecen el rendimiento académico de los estudiantes. Que los alumnos desarrollen competencias emocionales no se opone al logro académico. Según Casasus y Safi, por el contrario, el desarrollo de estas competencias desarrollará la capacidad de resolver problemas cognitivos. Esto acompañado por sobre el papel que los educadores deben desempeñar.
la labor de educar emocionalmente como también la autoestima, que es un factor influyente en el rendimiento escolar. Cole y Miras sostienen que las construcciones del alumno son también un elemento mediador de primera importancia entre la influencia educativa que ejerce el profesor. Por eso es imprescindible la motivación del docente que la del alumno. Y esto porque el docente es un generador de emociones y dinámicas. Un docente motivado es una pieza fundamental en las reglas de la enseñanza. Safia nos dice, el alumno para rendir debe interactuar con su profesor en una comunicación directa, que provoque un clima afectivo y motivador para el aprendizaje. Por lo que se vuelve a recalcar la importancia de la formación de buenas relaciones interpersonales y de un ambiente que propicie el aprendizaje, que ayude en la autoestima de los educandos y en su rendimiento escolar. Por otro lado, la autoestima, citando a la psicóloga Neva Milicic, nos dice que es una visión subjetiva, pero que se relaciona con datos objetivos y con la experiencia exterior. Podemos decir entonces que un buen clima emocional de aula será aquel en que se promueve el desarrollo de las emociones. Pero en Chile, en tiempo de pandemia, ¿cómo se han alterado las emociones y cómo éstas han influido en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para conocer la realidad que vive el país mediante la educación a distancia, se ha rescatado una encuesta de este mismo año en que fue creada para conocer las condiciones, las herramientas y las emociones de las comunidades educativas. En el proceso de enseñanza a distancia, esta encuesta presenta una realidad que aqueja tanto a los estudiantes, a los apoderados, a los profesores, a los docentes y a todo el equipo que el país conoce, con el objetivo de recoger opiniones en relación con las emociones, cómo se presentan los estados de ánimo de todos los protagonistas de este quehacer en conjunto educacional. Dicha encuesta presenta que un 63% de los alumnos indicó sentir aburrimiento, un 41% manifestó sentir ansiedad o estrés, seguido por frustración y molestia un 35%, mientras que un 21% dijo sentir tranquilidad y solo un 3% indicó sentirse feliz. Por otra parte, los docentes, un 91,4%, consideran que en este contexto el acompañamiento emocional de los estudiantes es más importante que la enseñanza de contenidos. Según Alejandra Riata, directora ejecutiva de la fundación que hizo esta encuesta, nos dice que estos datos concluyen que son un llamado de alerta para repensar el valor que tienen las emociones. En tanto, la mitad de los apoderados, que son un 55,3%, reporta que le ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos durante este periodo. Y un 69% dice que le gustaría recibir apoyo del establecimiento para poder hacerlo. Concluyen que son un llamado de alerta para repensar el valor que tienen las emociones en el proceso educativo. Las cifras son concluyentes. Ellas nos dicen que las emociones presentes no son las denominadas aptas o gratas para establecer un aprendizaje efectivo y significativo. También se aprecia una total falta de motivación ante el actual escenario educativo. En la emoción, el apego y los factores psicosociales son de vital importancia en el aprendizaje de niños y adolescentes. En cuanto a esto, Moneta menciona que dichos factores psicosociales tienen consecuencias importantes en el vínculo primario en edades tempranas, los cuales no están en las agendas ni de empleadores ni de los políticos de la sociedad actual. Buenas noches, compañeros, compañeras, estimado profesor. Hoy me tocó hablar sobre la emoción, el apego y los factores psicosociales. El estilo de apego y la capacidad de resiliencia en el menor serán fundamentales para cómo se afrontará en el plano emocional. La situación actual a nivel país, sin embargo,
hay un factor psicosocial fundamental en la sociedad actual, que es determinante en el tipo de apego que se genera, por tanto, en la capacidad de resiliencia y en la separación temprana de los padres y el menor debido a las leyes y los requerimientos laborales vigentes, lo que presenta un escenario complejo para el desarrollo del apego seguro. ¿A qué me refiero con esto? De siempre hemos sabido que nuestros niños no son la primera fila, ni en el gobierno, ni en la política pública, ni en las leyes que están impuestas en el Congreso, que están perdidas. El apego seguro siempre se ha dicho que es desde los 0 hasta los 6 meses, y después el padre o la madre tiene que volver a su etapa laboral, siendo que el niño tiene que adaptarse a una sala cuna o un jardín infantil, cuando el apego seguro debería ser desde los 0 hasta los 5 años, donde el niño desarrolla su seguridad y su capacidad emocional, más la contención emocional con sus padres. Por otra parte, la vulnerabilidad social es notoria en cuanto a una conexión a Internet en el segmento de menores ingresos, ya que para este sector de la sociedad las necesidades son completamente diferentes. A su vez, para los estudiantes de sectores más vulnerables, la asistencia a la educación presencial brinda oportunidades de interacción en ambientes que facilitan la sociabilización con sus pares, de diferentes orígenes, antecedentes sociales o culturales, que están ausentes en sus contextos familiares. Vinculado a esto, la cognición moral, que se explica una interacción entre emoción y razonamiento, para así establecer un juicio valórico. Bueno, primero voy a explicar lo que es la cognición moral según Báez, García y Santa María. La cognición moral sería la interacción entre la emoción y el razonamiento, para así poder establecer un juicio valórico. Se diría que los mecanismos emocionales básicos y complejos interactúan tanto con el razonamiento como con el juicio y la lógica. Estas emociones vendrían siendo la vergüenza, la culpa, el orgullo, la compasión, la envidia. Estos ocurren en contextos de alegrías, de desgracia o de transgresiones. Ahora, para que esta emoción ocurra, tiene que ir dirigida hacia un objetivo, ¿ya? Ese objetivo puede ser de venganza, de afiliación o de comodidad. Aparte de esas emociones que ya mencioné, hay una última, que es un término en alemán, para el que no hay traducción al español, que vendría siendo Schadenfreude. ¿Ya? Este término se refiere al placer que se siente por la desgracia ajena. ¿Cómo se puede ejemplificar? Más o menos es como cuando alguien les hace daño y esa persona pasa por un mal momento. La típica frase de la gente es como, el karma lo castigó, y de cierta manera disfruta la desgracia de esa persona porque siente que se lo merece. Eso es Schadenfreude, y vendría siendo movido por un objetivo como la venganza. ¿Ya? Eso vendría siendo la cognición moral. Ahora, la cognición moral y las emociones morales en sí, porque son emociones morales o sociales, ocurren en el córtex prefrontal ventrolateral. Cuando hay daño en este, hay ausencia o menos presencia de emociones sociales, y es lo que se llama una falta de empatía. Esto genera problemas a nivel psicosocial y tiene que ver con el tipo de decisiones que toman los sujetos, porque tienden a ser más lógicos, pero carecen de empatía con el resto. ¿Cómo se aplica esto al nivel educacional y a la vulnerabilidad dentro de la educación en el contexto de pandemia? Bueno, es de conocimiento que hay varios estratos sociales. Bueno, más que estratos sociales, hay un estrato social que pertenecen varios colegios que tienen problemas para acceder a la plataforma virtual. Pero no es solo eso, también tiene que ver con un tema geográfico. Hay gente que tiene problemas para acceder a Internet. Creo que resonó en la cabeza de muchos este suceso de la niña que se tenía que subir al techo para poder conectarse porque no le llegaba el wifi a otra zona de su casa. Si tomamos en cuenta esto, ¿cuál es la emoción social o moral que ella podría sentir? Tal vez vergüenza. Vergüenza por tener que
que acceder en estas condiciones a sus estudios académicos, o le podría tirar el orgullo. Esto va dirigido hacia el objetivo de comodidad, porque no tiene la comodidad suficiente para poder estudiar, ¿no? También dentro de los padres, porque claro, cuando un estudiante es grande se puede hacer cargo de su propia educación, pero ¿qué pasa con los niños pequeños? Donde los padres son los que tienen que enseñarles, la frustración que conlleva. El padre que no puede ofrecerle los medios económicos a su hijo para acceder a la plataforma virtual, vendría sintiendo culpa, ¿no? Culpa, vergüenza, y eso también es movido por el objetivo de comodidad. Si tomamos en cuenta que para que el aprendizaje sea efectivo necesitamos que se produzcan emociones gratas, la cognición moral presente a nivel de la pandemia no es la más óptima, porque se siente mucha frustración, se siente vergüenza, se siente culpa, hay problemas dentro del orgullo herido que se dice, dentro de la vulnerabilidad frente al acceso a las plataformas virtuales. También si tomamos en cuenta que para que el aprendizaje se almacene en la memoria, ocurra al mismo tiempo con la atención, con la percepción, para ser almacenado correctamente, si hablamos de evocación, al momento de evocar el recuerdo, se toma en cuenta también el plano emocional, lo que sentimos en ese momento, ¿no? Mientras más grata sea la emoción o la sensación, más fácil va a ser evocarlo, porque vamos a recordar ese momento grato, que se va a venir a nuestra mente junto con la percepción, la sensación que sentíamos en ese momento. Si lo ligamos a la cognición moral que hay hoy en día, me parece bastante difícil la evocación del recuerdo académico. Conclusiones. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Para ir concluyendo nuestro artículo, quisiera comentarles acerca de las diferencias de aprendizaje según el contexto actual versus el contexto anterior al confinamiento de la pandemia por COVID-19. Bueno, para empezar, quiero mencionar que la emoción juega un papel fundamental en el almacenamiento de la memoria, puesto que cuando tenemos un estímulo, luego la percepción, luego la atención y finalmente es la emoción. La emoción nos va a determinar si el estímulo es gratificante o no. Y cuando esto sucede, cuando la sensación es gratificante para el individuo, este se involucra mucho más en el proceso de aprendizaje y será para él mucho más fácil la retención y la evocación, y también va a perdurar ese aprendizaje mucho más en el tiempo. También hay que señalar que hay emociones que favorecen el aprendizaje y otras lo obstaculizan. Se puede decir que los estados anímicos, como la alegría, el entusiasmo, la valentía, fomentan e impulsan al aprendiz con una energía emocional que se adecua mucho para llevar a cabo cualquier proceso de aprendizaje. También esto lo podemos relacionar cuando los alumnos, por ejemplo, en el sistema anterior, asistían a clases. Ahí existía el entusiasmo porque iban a ver a sus compañeros, existía la alegría de los juegos, existía la conexión de los pares y esa interrelación e interacción. Y eran sensaciones y emociones positivas. Bueno, allí también se relacionaban directamente con los profesores y entre los pares, como les decía anteriormente, y también formaba parte todo esto de un desarrollo social que no deja de ser importante. Bueno, también están las emociones negativas como la ira, la tristeza, el miedo, que no permiten y que obstaculizan el avance y el progreso de los aprendices y no permiten una evolución o un crecimiento. Puedo citar a Maturana y a Wendersoller, que dicen que los seres humanos vivimos en un fluir emocional consensual en el cual aprendemos mutua coexistencia en comunidad, ¿ya?
Y eso es lo que se vivía en la anterior sistema de aprendizaje. Se vivía en comunidad, era una comunidad, un curso, era un interactuar el uno con el otro, era aprender del otro, era co-construir con el otro. Una vez ya que vino esta pandemia y este confinamiento, se modificaron las formas de aprendizaje. Ya los aprendizajes son a distancia, son a través de un computador. Hay una especie de distancia social, y no solamente una distancia social, también una distancia emocional que no permite a la persona interactuar con otro. Dentro de este proceso es importante conocer también qué papeles juega la inteligencia emocional, ¿verdad? Que esta inteligencia hace que conecte la emoción con los nuevos aprendizajes y que tomes una especie de que seas consciente de tus propias emociones. Esto obviamente no se da en el contexto actual, ¿no? Porque la inteligencia emocional incrementa la capacidad de empatía y aumenta la posibilidad de desarrollo social. Y cuando estamos frente a un computador a distancia con un otro que no podemos tocar, interactuar, es muy difícil que se den este tipo de emociones tan positivas y que llevan a un desarrollo social. Lamentablemente hoy en el país y a raíz de esta pandemia de COVID-19, como les decía antes, fue necesario modificar el sistema de aprendizaje, pasando de presencial a virtual, mediante plataformas en línea. Y esto también no solamente ha revolucionado el sistema educativo, revoluciona las emociones, revoluciona a los educandos, porque la interacción, como les decía, es a través de un monitor a distancia, y los encuentros cercanos con los otros ya no existen. Ya no hay colaciones juntos, no hay recreos, no está el profesor cerca para disipar alguna duda. Si bien es cierto, los alumnos actuales se manejan muy bien en lo que son las redes sociales, en los computadores, pero no todos los alumnos tienen un computador en casa, no todos los alumnos tienen acceso a Internet. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el aprendizaje de esos alumnos? Porque hasta el momento las políticas públicas no responden a esa falencia y se va creando una brecha social importante. Mientras hay alumnos que sí tienen acceso a la educación, aunque sea virtual, hay otros que no la tienen y se van quedando atrás. Y esto también genera emociones negativas, genera rabia, genera vergüenza, genera culpa. ¿Por qué yo no? Entonces, es necesario plantearse esto. También hay otras cosas que han cambiado. El apoderado ahora se ve con esto de las plataformas virtuales, se ve mucho más comprometido con sus hijos, a ayudarlos en las tareas, a estar presente. Sin embargo, hay padres que no pueden ayudar a sus hijos porque no tienen las herramientas, porque ni siquiera han terminado su escolaridad. ¿Qué pasa con esos niños? No está el profesor, o si está en un horario en que a lo mejor es ahí nomás, o no puede estar a cada rato interactuando con el profesor. ¿Qué pasa también con los docentes, aquellos que son de edad un poquito más avanzada, que sí manejan el computador, pero a lo mejor no son tan hábiles como para manejar las plataformas virtuales? Y también para ellos es un motivo de estrés. También hay unas emociones un tanto negativas, porque a lo mejor ellos también quedan un poco más atrasados respecto a sus pares de sus compañeros profesores. Entonces hay una suerte de que, si bien las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, que es lo que se está dando en este minuto, prometen ser modernas, prometen ser rápidas, pero en el contexto actual no lo están logrando. No están llegando a todas las personas y no todas las personas tenemos o tienen acceso a esto.
¿Qué más puedo comentarles acerca de esto? Que el nuevo sistema de aprendizaje, si se hubiese planificado mejor y fuese más equitativo, que todos los alumnos tuviesen acceso, que todos los profesores hubiesen tenido una previa capacitación para enfrentarse a este nuevo sistema de manera total, de manera que pudiesen trabajar, pero rápidamente, se hubiese convertido en una herramienta educativa bastante buena y moderna. Pero hay algo que nunca va a poder superar esta herramienta, que es esa inteligencia emocional, que es esa empatía, que es ese apego, que ese interactuar sin emociones, sin el otro, no es un aprendizaje muy seductor. Hace falta el otro, hace falta esas interrelaciones verdaderas con los otros, es esas interrelaciones que nos identifican como seres humanos, que nos hacen co-construir con el otro. Ninguna plataforma virtual va a poder suplantar eso. Gracias compañeros, gracias profesor.